mientras Eli prepara el video, le voy a pedir a hermana Isabel que venga, lo que me dijo en la silla ahí, lo diga acá hoy, porque sé que puede ser un ánimo. Mientras Eli prepara tranquila el video, lo que me contó recién de la quimio. Padre, Señor, hermanos, yo estuve hablando con Silvana hoy cuando llegué y estaba contando a ella de lo que me están haciendo allá en el Inca, ¿no? En el hospital, me están haciendo la quimio. Y ella hoy me dejó en duda porque me dice, no, le falta uno. Y yo digo, parecía que ya había hecho todo. Pero lo que más me llama la atención de todo eso es que cuando pasamos para empezar a hacer la quimio, están llamando de a 6 para entrar. Hay mucha gente que hace la quimio. Unos hacen la quimioterapia y otros hacen la radioterapia. Yo hago la quimio. Entonces pasamos y todos los sillones ahí, todo. Y entonces empiezan a poner, los pioneros empiezan a buscar las venas. Y al rato empiezan a poner los tubitos, eso. Con primero suero, después otros medicamentos, no sé lo que es, para después recién pasar el medicamento que es para cortar esa enfermedad, ¿no? Que yo, para mí, gracias a Dios, le digo, hermano, que Dios ya me sanó cuando me operé. Dios ya puso su mano en mi cuerpo cuando me operé. Entonces, a la media hora empiezan las hermanas o hermanos que están, no son hermanos, a sentirse mal. Y, ay, enfermera, tráigame a la riñonera. Y vomitan, y otra gime, y otra le da por ir al baño porque da diarrea y da vómito. Y yo las miro y a mí, gracias a Dios, no me da nada. Pero nada, hermano. Solamente Dios sabe que le estoy diciendo la verdad. Y cuando termina la quimio, dice la enfermera, la acompaña hasta la puerta. ¿Hay alguien esperándola? Digo, sí, están mis hijos. Uno de mis hijos siempre viene conmigo. Pero yo puedo ir sola. Y me quedan mirando. No me da vómito, no me da diarrea. Salgo de ahí caminando así como vengo acá y entro. Y me quedan mirando. Y el otro día me dijo la doctora, María, ¿usted se siente bien? Sí, doctora, le digo. Dice, porque usted siempre dice que no le duele nada, que no siente dolor. No, también le digo que se acuerde cuando yo empecé a venir acá, ¿usted qué me dijo? Que para eso no había cura, que me iban a dar para tener una vida más sana mientras estuviera acá, pero que eso no tenía cura. ¿Yo qué le dije, doctor? Que yo tenía un Dios que curaba, que no había lo que él no pudiera curar. Amén. Que todo que fuera enfermedad, o sea lo que sea, que para acá, para el mundo, no se dice, no hay más remedio para esto. Dios tiene remedio. Dios sana, Dios cura. Me dice, ¿usted cree en Dios, doctora? Y ella quedó quieta así. Después me dice, sí, creo en Dios. Digo, pero está dudando. Hay que creer en Dios con fe, es lo que yo digo a todos. Y a veces hablo con mucha gente que está allí, les digo. Y gracias a Dios hay bastantes que son cristianos, que antes de que nos llamen para pasar, empezamos a hablar ahí, y dicen, sí, yo voy a la iglesia. Y es algo, hermanos, que usted ve que los que son cristianos salen de allí caminando solos, sin dolor, sin nada, ¿no? Y los que que no van a la iglesia o irán, no sé, pero salen de ahí agarrándose directo al baño a vomitar y pidiendo a los que van con ellos a acompañarlos que le den agua, toman el agua y están vomitando. Gracias a Dios y a la oración de cada uno de ustedes, hermanos, porque la oración tiene poder. La oración tiene poder. Si no fuera por la oración de mis hermanos que son fieles, capaz que hoy yo no estaría. Pero la fe que uno tiene que poner en Dios. La fe, esa fe que solo Dios nos puede dar cuando Él nos prueba. Hay un coro que dice, capaz que Guille o Silvana sabe, aunque pases por el fuego no te quemarás, y por las aguas no te ahogarás. Y yo escuché ese coro y digo, bueno, Dios me está probando por el fuego, todavía no por el agua, pero me está probando por el fuego. Pero gracias a Dios y gracias a las oraciones de cada uno de ustedes, hermanos, aquí estoy en pie. Cada día me siento mejor, a no ser los 3 días después de la quimio, así que me deja bastante floja, me deja con un sueño horrible. Pero, hermanos,
les digo que si no fuera por las oraciones y por la fe que ustedes ponen cuando están orando por un enfermo de la iglesia, Dios mueve la montaña, mueve montaña y sana, hermano. Yo estoy sana. Mi hijo me dice, mamá, vos estás enferma, pero comés peor que él. Comés de mañana, comés de mediodía, comés de tarde. Y es así, hermano, es así. Usted sabe que me da un hambre. Y hay gente que dice, ay, yo no tengo hambre, no tengo ganas de comer, no me da ganas de nada. Y el otro día miraba a unos hermanos que estaban allí, finitos así, las piernitas y los brazos, todos bien finitos. Y yo decía, dale, Señor, dale, Señor amado, alguien que le lleve la palabra. Si aún no la conoce, que le lleve la palabra, que ellos se aferren a ti, que se entreguen a ti, Señor, para que tú puedas obrar como estás obrando en mí, Señor. Y doy gracias, hermano, por todos los que han orado por mí. Y que sigan orando por aquellos que no vienen a la iglesia también, que se sienten enfermos. Vamos a estar orando por ellos también, para que el Señor obre en ellos. Amén. En esta tarde que tú puedas adorar a Dios y pedirle por tu vida, yo lo voy a hacer por la mía. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo.
compartir a mí, me alegra ver a los hermanos, a hermana Isabel, a More, que se hizo extrañar por unos domingos, pero ahí la tenemos, así que bueno, gracias a Dios. La escuchaba a Silvana cantar y hablar y digo, pues está diciendo todo lo que tengo yo, de cadenas que se rompan sobrenaturales, de que hay la oración, y digo, pero que siga, porque en parte a uno le da paz, que dice, bueno, Dios está guiando todas las cosas. Y ¿saben qué? Le decía a mamá, ayer tuve un sueño espantoso. Soñé que me tocaba compartir y cuando yo estaba compartiendo empezaban a poner parlantes con música fuerte afuera y me tapaban lo que yo hablaba y yo tenía que gritar. Y cuando voy a abrir la Biblia igual y así gritando para leer, se me había perdido en la Biblia el libro que voy a compartir hoy, que era en Hechos. Y yo en el sueño veía que tenía Efesios y Romanos. Efesios, digo, ¿y dónde está Hechos? Y cuando voy a ver mis apuntes,
vio que había agarrado un cuaderno igual al de mi sobrina y cuando lo abro estaba lleno de dibujos y rayas. Y era todo, no me salía único. Entonces le digo a mi sobrina, dame que vos tenés el mío y yo, yo te doy el tuyo. Y cuando me da el mío, lo había usado para dibujar y estaba todos mis apuntes rayados. Yo me desperté, imagínense, re tranquila, y dice, mamá, es porque te acostaste nerviosa pensando que te tocaba compartir. Así que hoy cuando abrí la Biblia y vi el libro de Hechos, dije, ay, menos mal que lo tengo. Y los apuntes también. Así que si escuchan música fuerte afuera, ahí pónganse a reprender ustedes. Pero los invito a leer en el libro de Hechos, justamente, antes que se me vaya por las dudas, capítulo 12. Hechos, capítulo 1. Capítulo 12, perdón, versículo 1 en adelante. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Amén. Y sobre todo este relato, algo que resaltaba para mí, ahora entiendo por qué decía lo de Silván, las cadenas romper de manera sobrenatural, la oración eficaz del justo puede mucho, y es así. Pero yo decía, en medio de estos días tan caldeados y difíciles para la iglesia, ¿no? Tiempos de persecución, donde a Herodes le había gustado esto, dice, de agarrar a algunos de la iglesia para maltratarlos, a Jacobo lo había matado, y viendo que a los judíos les gustaba, esos que no seguían a Jesús, lo que Herodes hacía, él ganaba un poco de popularidad, mete preso a Pedro, ¿no? Y no lo puso preso porque estaba robando ni mató a nadie, sino porque era parte de esa iglesia que había decidido perseguir y maltratar. Pero aún así, lo tenían como un asesino serial. Dice que puso 4 grupos de 4 soldados, en total eran 16 soldados para custodiar a Pedro. Y estando él en esa cárcel, que tampoco sería nada cómoda, ¿quién podría culpar a Pedro
de que pasara una noche con un poco de ansiedad, como hablábamos la otra vez, ¿no? Pensando, ay, todo lo que está pasando afuera, todo lo que está pasando en la iglesia, a quien acababan de matar, yo puedo ser el que van a matar. ¿Quién podría culparlo de pasar esa noche en la cárcel nervioso, sin poder descansar? Pero dice que Pedro dormía. Y yo pensaba, ¿y cómo dormía? Dormía que parecía un bebé de manera profunda, porque incluso dice que cuando el ángel vino, lo tuvo que sacudir. Porque a veces es verdad que uno se acuesta y creo que por mucho menos de lo que pasaba a Pedro, muchas veces nos acostamos nerviosos, preocupados, dándole a la cabeza y no nos podemos dormir. Y llega un momento que el sueño nos vence y dormimos, pero no dormimos de manera profunda, ¿verdad? Lo mínimo nos sobresalta, porque no estamos durmiendo en paz, sino porque el sueño nos venció. Pero ni siquiera ese era el caso de Pedro. Estaba durmiendo, se ve profundo que el ángel lo tuvo que llamar, Pedro. Y ni siquiera la luz, porque dice que la luz resplandeció en la cárcel cuando el ángel vino. Ni siquiera esa luz la despertó. Y yo pensaba, cuando mis sobrinos se vienen a quedar a casa, ninguno salió a la tía, porque no duerme ninguno. Y yo no puedo dormir, pero ni con esto de luz. Para mí, para descansar bien, lo veíamos con mamá, un médico hablaba que la mejor manera de dormir es totalmente a oscuras, porque dice que cuando está todo oscuro el cuerpo se prepara para descansar. ¿Entiende? Bueno, llegó la hora de dormir, yo estoy re de acuerdo. Yo tengo que dormir bien a oscuras. Y cuando ellos se quedan, duermo tan mal, porque así tengo una lucecita ya, esa luz me despierta cada rato. Y yo digo, ¿cómo no me va a despertar si un ángel se me aparece en el cuarto con esa luz? Que no me va a molestar tampoco, y mira si me viene a decir algo lindo de parte del Señor, que me despierte. Pero digo, Pedro estaba con una paz, que solo se entiende esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. No se podía entender que alguien esos días que la iglesia estaba pasando, en una cárcel donde ni las condiciones físicas se daban para descansar bien, porque no creo que tengan un sombrero de espuma, ni un calientacama. Y uno podría decir, ay, qué incómodo acá, qué horrible, no se puede ni dormir. Pero a Pedro nada le quitó la paz ni la posibilidad, aún estando preso, de descansar. Tan profundo dormía que dice que cuando el ángel lo despierta, él no entendía si estaba soñando. ¿Vieron cuando uno se logra dormir profundo y te vienen a despertar? Las madres sabrán más cuando vienen y no sabe qué pasó, estoy soñando, y le cuesta reaccionar porque estaba durmiendo bien profundo. Y digo, bueno, ese se ve que era el caso de Pedro, porque dice que no entendía. Mientras salía, esto es una visión, estoy soñando, ¿qué pasó? Hasta que entendió. Sí, eso fue un ángel, me sacó de la cárcel, estoy libre. Pero paralelo a esto, dice que había una iglesia que hacía oración sin cesar por él. Una iglesia que podría estar durmiendo capaz y decir, ay, qué horrible lo que le pasó a Pedro, vamos a orar, Señor, te lo encomendamos, yo sí me voy con el calientacama, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Señor? Pero no, esa iglesia sacrificó quizás el descanso que ellos podían tener, pensando en Pedro y peleando por Pedro. Y oraban, dice, sin cesar, hacían oración por él. Quizás pensando, pobre Pedro, debe estar en la cárcel que no debe poder ni dormir. Estará preocupado, estará mal, vamos a orar por él. Y quizás parte de esa paz que Pedro tenía que ver con una iglesia que lo estaba respaldando en oración. Estaba orando, que no cesaba de orar. Y digo, ¿cuántas veces una de las mentiras del diablo es no ores porque no pasa nada? Por más que ores. Digo, ¿y cuántas cosas estaban pasando en la cárcel? Mientras la iglesia estaba orando y la iglesia no lo veía. La iglesia estaba orando por Pedro, quizás pensando que Pedro estaba sin poder dormir, Pedro dormía. La iglesia seguía orando y un ángel aparecía, pero la iglesia no estaba viendo todo eso. La iglesia seguía orando por Pedro y dice que las cadenas se rompían solas, como Silvana decía recién, rompe cadenas de manera sobrenatural. Y la iglesia seguía orando sin ver, y las puertas de hierro se abrían solas. Y me encanta esa canción y me anima cuando a veces uno ora y siento esto es un caso perdido, como a veces el diablo nos tira esos dardos para no orar. Porque el diablo mejor que nadie sabe todo lo que pasa mientras oramos. Nosotros no vemos capaz, pero esa canción dice, aunque no pueda ver, estás orando. Y yo muchas veces cuando oro y el diablo me quiere desanimar y dice, ay, no oro más por esto. No, es un caso perdido. Ni Dios puede acá. Me animo con esa canción, aunque no pueda ver,
está sobrándose. Amén. Y eso pasaba con esta iglesia. Ellos oraban, no veían, y de repente, después de orar, dice que aparece Pedro. Y digo, estaban orando medios incrédulos, porque dice que la muchacha cuando lo escuchó, fue a avisar, dijeron, está loca, pero no estaban orando. Pero de una de dos, o estaban orando a pesar de su incredulidad, considerando, bueno, esto es difícil, ¿no? Lo que está haciendo Herodes, acaba de matar a uno, pero vamos a orar, es lo que podemos hacer, aún en la incredulidad, como a veces decimos, Señor, ayuda en mi incredulidad, pero aún con cierto dejo de incredulidad, sigo orando. O tal vez la iglesia se sorprendió por tener una respuesta tan rápida. Quizás lo que menos esperaban era mientras estaban orando que apareciera Pedro ahí. Y cuántas veces es así. A veces hay casos que nosotros decimos, bueno, voy a orar por esto, pero quién sabe cuándo el Señor me contesta, ¿no? Igual voy a orar. Y de repente el Señor, delante de nosotros, pone la respuesta, como le pasó a la iglesia. Y tenían ahí a Pedro. Y digo, ¿y qué importante es la oración? ¿Y qué importante es ser parte de una iglesia? Amén. Veíamos, así como 2 domingos, cuando mamá compartió ese video que decía, es importante estar conectados con Dios, sin que hablar, pero qué importante es estar conectado a una iglesia. Amén. ¿Verdad? Que hacían ese ejemplo de la guitarra, de qué sirve la cuerda conectada allá arriba si está acá abajo, no suena, no hace nada. Y digo, ¿cuántos desprecian ese privilegio que es ser parte de una iglesia? Gloria Y tener el respaldo de una iglesia en oración. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos frutos de oraciones de personas que a veces ni sabemos? ¿Verdad? Como decía hermana Isabel, ¿cuántas veces debemos tantas victorias a tener una iglesia que está orando por nosotros? Quizás muchos sacrificando, como la iglesia, su propio sueño, su propio descanso. ¿No? Como hay personas que dicen, no podía dormir, y el Señor empezaba a ponerme personas y situaciones. Y quizás nosotros estábamos como Pedro, durmiendo re tranquilos, pero porque había alguien que sin nosotros saber, estaba orando por nosotros. Amén. Lo estaba respaldando en oración. Cuando traemos en el cuaderno, ¿verdad? Qué bueno es saber, Señor, acá dejo mi petición, pero hay toda una iglesia que al igual que Pedro está orando. Y eso nos da paz, eso nos da tranquilidad, saber no estamos peleando solos. En este ejército, como Silvana decía, hay otros hermanos que están peleando por nosotros. Amén. Y aunque no podamos ver, ¿cuántas cosas estarán pasando? Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. A veces pensamos, es inútil orar por esta persona, porque está dura, pero quizás nos ponemos a orar y Dios empieza a enviar un ángel. Pasaba con Daniel, que dice que desde el momento en que dispusiste a humillarte, ¿no? Le decía el ángel, delante de la presencia del Señor, tus palabras fueron oídas. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se demoró la respuesta? Porque había una pelea allá arriba, que Daniel no la veía, para que esa respuesta llegara. Y por eso a veces no quiere decir que no viene la respuesta, que no la tenemos o que Dios nos escucha. Hay una batalla allá arriba, que aunque no podemos ver, algo está pasando. Y cuando queremos acordar, quedamos atónitos. Señor, no esperaba esto tan rápido, no esperaba esta respuesta, no esperaba que alguien me dijera, quiero ir a la iglesia contigo hoy, pero si parecía que estaba tan duro, que no quería venir. ¿Qué pasó? Pasó que aunque no podíamos ver, seguíamos orando como la iglesia, sin cesar, sin cesar. Y el diablo sabe el poder que hay ahí, ¿no? Que como decía Silvana, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y por eso Él nos tira sus dardos, porque Él no nos quiere orando. Porque Él sabe, nosotros no sabemos capaz todo lo que pasa mientras oramos, pero Él sí sabe. Entonces no nos quiere orando. Él nos quiere desanimados, Él nos tira el dardo de pereza. ¿Para qué vas a orar? Con el frío que hace, que trabajamos un rato más. ¿Para qué vas a orar si este es un caso perdido? Y nos tira dardos de incredulidad, porque a Él no le sirve, porque Él sabe lo que pasa mientras estamos orando. Pero decía, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Me acordaba de cuando éramos niñas, creo que se llamaba Vida Abundante, un curso que hacíamos, y ahí hablaba, nunca vamos a ser justos por nuestros propios méritos. Nunca vamos a llegar a ser justos delante de Dios. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. No van a haber méritos que nos permitan llegar a Dios y ser hallados justos. Pero en ese estudio que hacíamos, hacían dibujitos para explicar, porque éramos niños también, ¿no? Y ahí nos mostraba qué pasaba, ¿no? Cuando
para poder ser hallado justo, para estar justificado delante de Dios, dice que estaba Dios, veníamos nosotros ante Dios, pero delante de nosotros estaba Jesús. Entonces, cuando nosotros veníamos delante de Él, una vez entregamos nuestro corazón a Jesús, que reconocimos que precisábamos un Salvador, nosotros estamos en Cristo. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, Él no nos mira a nosotros ni nuestro pecado. Él está viendo el sacrificio de Cristo, que borró, que limpió nuestros pecados. Amén. Pero eso ¿por qué se da? Amén. Porque nosotros estamos en Cristo, porque nosotros aceptamos ese sacrificio y estamos en Él. Y eso nos justifica ante el Padre. Pero dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y yo pensaba, así que hay oraciones que a veces hacemos que no pueden nada, quizás. Y hay personas, a veces hablamos en casa, que dicen, basta con creer en Dios, pero cero compromiso, como hablaba el hermano, de doble ánimo. Yo creo en Dios. ¿Y para qué creer en Dios? Cuando yo tengo un problema, hago una oración, Dios me la resuelve. Se trata de eso, ¿no? Creer en Dios como un amuleto. Tengo una oración, tengo la posibilidad de orar cuando tengo un problema y Dios me lo responde. Pero acá dice que es la oración eficaz del justo. Y pensando en eso, en la oración eficaz, ¿qué la hace eficaz? Leía en 1 de Juan 3:19 y se lo leo. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amén. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, que cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuándo dice que cualquier cosa que pidamos la recibiremos? Dice, cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. O sea, de nada me sirve, como Silvana decía, orar si no guardo sus mandamientos, si lo que yo estoy haciendo no es agradable delante de Él. Pensaba, lo que hace una oración eficaz es estar en obediencia a Dios. Ahí sí, somos justos a través de Jesús y somos eficaces porque decidimos obedecerle, Amén. guardar sus mandamientos. Y dice que cuando guardamos sus mandamientos, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Amén. Pero pensaba, el diablo no quiere que estemos, ¿no?, con ese poder de la oración, obedeciendo a Dios. Y una de las cosas que hablábamos con los niños y dábamos este ejemplo, ¿no?, de la oración, hacíamos como, usamos la imaginación, como si de la tierra al cielo hubiera una cuerda imaginaria. ¿Vieron como cuando en el teléfono fijo tenemos el tubo, y hay un cable y no pasa por el cable, pero el cable es necesario para esa comunicación? Entonces dije, vamos a hacer como de una cosa imaginaria, ¿no?, que entre el cielo y la tierra hay una cuerda, hay un cable por donde esa comunicación fluye, esa oración. Hablamos con Dios, Dios nos responde. Pero ¿qué pasa? Al diablo no le sirve, porque él sabe el poder que hay en esa relación, en esa comunión con Dios. Y el que él busca meterle nudos a esa cuerda. Teníamos el pizarrón, acá me falta un pizarrón que hacíamos los dibujos. Teníamos la cuerda y el diablo dice, no puede ir este tan poderoso por la vida, con tan buena comunicación con Dios, haciendo oraciones que sean eficaces, vamos a tratar de romper esa comunicación. Y entonces, ¿qué dice? Mirando en Santiago 5, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué tenemos que confesar a veces unos a otros? Porque una de las cosas que el diablo usa para armar un nudito en esa cuerda y romper la comunicación, me hacía acordar en una canción vieja que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración si no están reconciliados. Entonces el diablo dice, Dios no oye la oración si no están reconciliados. Ya sé por dónde le hago un nudo a esa cuerda. Busca pelea entre hermanos. Entonces ya cuando voy a orar, esa comunicación que estaba tan fluida, tan bien con Dios, empieza a tener un obstáculo. Hay un nudo. El diablo dice, así que para tener una oración eficaz, acá dice que tienen que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Dios.
entonces vamos a tratar de que caiga en alguna tentación, que en vez de hacer lo que a Dios le agrade, lo que Dios pide, le desobedezca. Y empieza a buscar tentarnos, y cuando logra que desobedecemos a Dios y lo que hacemos no es justamente lo que a Dios le agrada, hace otro nudito en la cuerda. Y cuando queremos acordar esa comunicación que teníamos con Dios y disfrutábamos de su presencia orando, empieza a tener tanta interferencia. Y a veces empezamos a cargar con esa culpa de saber, me peleé con fulano, Dios no, ¿qué me va a escuchar? ¿Para qué voy a orar? No, si le fallé a Dios en esto, ¿para qué voy a orar? ¿Para qué voy a orar? Y la culpa empieza a trabajar y empieza a ser un dardo que el enemigo pone, porque él no llenó esa cuerda donde había una comunicación fluida de nudos. Pero para todo ataque del diablo, el Señor nos da una salida, una victoria, ¿verdad? Y una es la que leíamos: confesaos vuestras ofensas. Yo sé que estar peleada con mi hermano incluye en esa oración que yo necesito que sea eficaz, porque ¿para qué quiero orar si no va a dar resultado? ¿Y cómo puedo liberar ese nudo que el diablo hizo en esa comunicación? Confesando a mi hermano el problema, arreglándonos, y cuando se da ese arreglo, ese nudo se rompe. Amén. Y le fallé al Señor y le desobedecí, hice cosas. ¿Qué puedo hacer? Confesarle a Él mis pecados, decirle al Señor, fallé, yo sé que esto estaba mal, voluntariamente, muchas veces, porque a veces decimos, ay, ni cuenta, pero a veces la craneamos, como dicen, no es que, caí en el pozo, ¿verdad? La venimos pensando, y voluntariamente, sí, quiero pecar. Pero ¿qué podemos hacer? Es confesar a Dios, Señor, te fallé. Pero confesar también con un arrepentimiento sincero, porque a veces si confesamos para arrepentirnos ya pensando en la próxima vez que lo vamos a hacer, verdad que no hay un arrepentimiento genuino. Pero cada nudo en esa cuerda imaginaria el diablo hace, cuando le fallamos a Dios, lo podemos romper confesando nuestros pecados, Amén. arrepintiéndonos de corazón, y esa comunión con Dios vuelve a estar. Pero es un arma poderosa la unidad, ¿verdad? Y el diablo lo sabe, y por eso él trata de romperla por todos lados, con nuestro hermano, con nuestra familia. Él trata de hacer nudos, él trata todo el tiempo de hacernos caer. Por eso es importante orar sin cesar también, ¿no? Porque donde bajemos la guardia un poquito, sin querer, queriendo, ya no hizo un nudo. Le dimos todo lo legal, digamos, para que no hiciera un nudo en la cuerda y para que empezara a interferir en eso. Y por eso tenemos que mantenernos unidos. Porque ¿cuánto logró esta iglesia orando unidos sin cesar? ¿Cuántas cosas pasaban? La iglesia oraba, las cadenas se rompían, las puertas de hierro se abrían, los ángeles, Dios enviándolo, como con Daniel, a llevar respuesta. ¿Cuánto pasa con una iglesia unida? Con 2 o 3, dice la Biblia. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿cuántas cosas pasan en el cielo? Entonces el diablo no quiere eso. Entonces va a tratar siempre de romper la unidad, siempre de romper esa buena comunión con Dios, para que nuestra oración no sea eficaz. Y me gustaba algo que escuchaba y decía, antiguamente habían varias armas de pelea. Una era la espada, pero la espada era un arma de poco alcance. Digamos, yo necesitaba tener a mi enemigo cerca para poder hacerle daño con la espada. Pero había otra manera que se usaba, otra arma, que era la flecha. Dice, la flecha es un arma de largo alcance. Yo puedo estar incluso escondido, el enemigo no me ve. Es como el francotirador, allá en las alturas, desde allá mira, nadie ni lo ve. ¿Cuánto daño puede hacer? Bien lejos. Y decía, la oración son como flechas. ¿Verdad que la iglesia no estaba al lado de Pedro en la cárcel? Pero la iglesia estaba enviando flechas. Estaba peleando, deshaciendo las obras del enemigo con la oración como flechas. Amén. Y esas son unas herramientas. El diablo tiene dardos y nosotros tenemos flecha. Y a veces usa esos darditos para que nosotros no saquemos la flecha. Porque imagínense en un enemigo que le empiezan a llover la flecha. ¿Qué tiene que hacer? Retroceder. Y alguna flecha le va a alcanzar y lo va a destruir. Entonces el diablo no quiere que saquemos nuestra flecha. Pero pensaba, ¿qué puede hacer una flecha si la tiramos con el brazo? Nosotros tenemos una flecha, los de brazo cortito. ¿Qué puede hacer una flecha? Hasta ahí. Y con la fuerza que la tiro, hace, ¿verdad? ¿Qué hace que la flecha se haga efectiva? Pueda llegar lejos y pueda dañar. Tener un arco.
y ese arco bien tensado. Entonces ahí pongo la flecha, wow, puede llegar re lejos. Yo no sé, pero viene con fuerza, y cuando llega va con tanta fuerza que hace el impacto que tiene que hacer y puede matar. Y pensaba, el arco, la flecha es la oración, pero el arco es la obediencia. Entonces, si nosotros oramos sin obediencia, es como hacer las cosas a nuestra fuerza. Tirar una flecha con la mano. Intentarlo, no pasa nada. Y no va a pasar nada, porque para que esa oración sea eficaz, nosotros necesitamos orar guardando los mandamientos de Dios y haciendo lo que a Él le agrada. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios y oramos, no solo tenemos la flecha, que ya de por sí es poderosa la oración, sino que encima tenemos el arco. Entonces, cuando nosotros oramos en obediencia a Dios, ahí nuestra oración es eficaz y puede mucho. Amén. A distancia. ¿Cuántas veces oramos por personas que quizás están lejos? ¿Verdad? A veces uno tiene una impotencia por personas que conoce y caso y dice, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta persona? ¿Qué podemos hacer para verla libre? Y nos sentimos a veces tan inútiles, Señor, y oramos. Pero nuestras oraciones son flechas que pelean. Y que no sabemos lo que el Señor puede estar haciendo. Lo que pasa en el ambiente espiritual mientras nosotros oramos. El diablo lo sabe y nos tira los dardos para que guardemos la flecha. O para que usemos la flecha pero con el brazo. Estando en nuestra vida con Dios así nomás. Pero el Señor nos dio la oración como un arma y también la obediencia, van juntos. Y también la unidad, como la iglesia. En eso hay armas que tenemos para pelear contra el diablo. La unidad, la oración. La obediencia. Amén. La confesión. Porque muchas veces no vamos a estar siempre obedientes a Dios, impecables, haciendo lo que a Dios le gusta todo el tiempo, lamentablemente. Porque la carne tira para la carnicería, como decía un pastor. Y más de una vez nos vamos a encontrar, le fallé a Dios, ya tengo un nudo en la comunicación tan fluida que tenía. Qué horrible. Pero la confesión es un arma que el Señor nos da. Vengo ante Dios y ese nudo se rompe. Y para todo lo que el diablo intenta tramar, para impedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, en la iglesia, hay una estrategia, hay una herramienta que el Señor nos da. La confesión, la unidad, la oración, la obediencia. Amén. Y muchos precisan, al igual que Pedro, que estén peleando por ello a distancia, que estemos mandando flecha. El enemigo quiere sus vidas, el enemigo los quiere arruinar, el enemigo los quiere preso, como a Pedro, pero nosotros empezamos a mandar flecha. Sin cesar, flechas. Y el enemigo empieza a verse rodeado, empieza a tirar darditos y no hacen efecto, porque aparte de mandar la flecha tenemos el arco y estamos en obediencia. Y fallamos, pero le pedimos perdón a Dios, y fallamos con el hermano y arreglamos con el hermano y seguimos tirando flechas. Y cuántas cosas Dios puede estar haciendo a la distancia, cuántas personas Dios puede liberar de cárceles espirituales, porque Pedro fue libre en una cárcel física. Pero hoy hay muchas personas caminando por la calle, pero presos de adicciones, presos de pecados, sin ganas de vivir. Gracias a Dios por muchas personas que hoy están trabajando en las cárceles y hay un trabajo precioso. Y uno a veces ve que dentro de las cárceles hay personas más libres que en la iglesia, por cómo cantan. A mí me encanta, yo le he mostrado videos, mamá, mirá cómo cantan. Pero no tienen instrumento, pero con unas ganas. Y se ven libres, aunque están presos. Pero fueron libres espiritualmente. Pero ¿cuántas personas caminan por la calle, hacen su vida y están presas? Y precisan que como iglesia, y por eso cada miércoles capaz que parece que no pasa nada, orando, aunque hayan 2 o 3, pero estamos tirando flechas. Estamos tirando flechas. Y esa flecha tiene que ir con el arco, porque si no vamos con la mano no llegamos lejos. Pero es una forma de pelear cuando nos vemos con personas, uno no sabe qué podemos hacer por ellos. Pelear con las armas que el Señor nos dio. Y aunque no podamos ver, el Señor está orando. Amén. Y que esa paz que tenía Pedro también la podamos tener nosotros, porque el Señor la dejó. Dice en Juan 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Una muestra de que amamos a Dios es de que aunque nos cueste, siempre vamos a buscar guardar su palabra y estar en obediencia. Dice, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador,
el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Sin duda que Pedro no tenía la paz que este mundo da. Porque la verdad que mucha gente tiene paz mientras no le pase nada. Muy complicado. Mientras que esté bien de salud, bien la economía. Como hablábamos de unos conocidos que decían, pero Dios es para los pobres. Ellos sentían que Dios no lo necesitaban. Hasta que tuvieron un diagnóstico bien feo del hijo y ahí empezaron a pedir oración. ¿Verdad? Porque ahí se le terminó la paz. Cuando ya no hay salud, cuando ya no hay plata, cuando hay problemas. Esa es la paz que el mundo te da. Pero que se te termina ante el primer problema. Pero Pedro no tenía la paz de este mundo porque podía dormir, ahí lo vimos, pero profundamente. Pero el Señor nos deja a nosotros esa paz. Y aunque el diablo quiera venir a quitarla, a veces, como dice el Salmo 112, con malas noticias. Pero el Salmo 112:5 dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Pero esto le pasa, dice, al hombre de bien. Aquel que busca hacer lo que agrada a Dios y obedecer a Dios, dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Y quién en la vida no ha recibido malas noticias? Todos, ¿verdad que hemos recibido malas noticias? Que a veces, por menos de lo de Pedro, no podíamos ni dormir después. Pero dice que el hombre de bien, aquel que busca obedecer a Dios y hacer lo que es agradable a Dios, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Por qué? Porque en medio de las malas noticias siempre hay una buena de parte de Dios. Amén. Y fue la que Eliseo le dijo al criado. Eliseo, en los tiempos de Eliseo, dice que el rey de Siria hizo guerra contra el rey de Israel. Pero ¿qué pasaba? Todo lo que el rey planificaba para hacer caer al rey de Israel y a su ejército, a sus emboscadas, el rey de Israel lo terminaba sabiendo. Entonces el rey de Siria dice, acá entre los nuestros hay un traidor, ¿no? Hay alguien que le está contando. Y decían, no hay ningún traidor. Lo que pasa es que en Israel está el profeta Eliseo. Y lo que tú dices en tu cámara más secreta, el Señor se lo revelaba a Eliseo y Eliseo al rey. Entonces nunca el rey de Siria podía hacerle daño porque ellos sabían dónde estaba la trampa, digamos. Entonces el rey dijo, bueno, vamos contra Eliseo, vamos a prenderlo. Entonces dice que a la noche sitió la ciudad con un ejército de a caballo. Y a la mañana, cuando el criado de Eliseo ve que estaban rodeados por el enemigo, dice que tuvo temor. Y en 2 de Reyes 6, dice 26, el criado dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Cuando se vio rodeado por un ejército enemigo. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Miren lo que es orar bien, ¿no? Tener una oración eficaz. Fue tan simple la oración de Eliseo, estaba rodeado de un ejército enemigo armado. Y él dice que le pidió a Jehová y él los con ceguera. Y el Señor hizo conforme a la petición de Eliseo, ¿verdad? Pero Eliseo pidió al Señor que abriera los ojos del que estaba asustado, del criado. Y dice que el Señor lo hizo ver lo que no vemos con los ojos físicos. Y dice que vio que más eran los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Y a veces necesitamos pedir esa oración, Señor, abre nuestros ojos para que veamos en lo espiritual. A veces cuánto desconocemos y por eso tan fácil nos desanimamos. Cuánto desconocemos de las herramientas que tú nos has dado, que podemos usar, que podemos hacer tanto daño al enemigo y nos dejamos dañar. Porque nos desanimamos por lo que vemos, pero la Biblia dice no mirando las cosas que se ven, como escuchábamos, nosotros vamos por fe. Amén. Y aunque el enemigo nos quiera rodear, nos quiera aprisionar, más son los que están contra nosotros, un ejército del cielo tenemos alrededor peleando por nosotros. Amén. Así que yo los animo a eso, ¿no?
a que como iglesia primero sigamos unidos, porque el diablo va a seguir intentando. Una de las fuerzas de la iglesia es romperlo, en la unidad. Si algo rompe esa comunión con Dios, tenemos una herramienta: confesión. Señor, te confieso, me arrepiento de mis pecados y rompo con todo lo que el diablo quiere hacer ahí, para que mi oración no sea eficaz, con mi hermano, y que podamos seguir peleando, enviando flechas, orando, pero no con la mano, con el arco de la obediencia. Que a veces el diablo nos va a tentar y que a veces vamos a caer, bueno, pero recurramos enseguida a romper el nudo. Que no nos deje mucho tiempo desanimados, sin ganas de orar, porque Él nos puede, con ese dardito, impedir que nosotros tiramos esa flecha, que podamos liberar a tantos, aún desde lejos. Como a veces las madres quizás no pueden tener el control de sus hijos todo el tiempo a la vista y guardarlos, pero las oraciones son flechas y llegan a destruir toda obra del diablo donde sea que estén. Y así podamos pelear por tantos que hoy lo necesitan. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.